ha planteado en el mundo y donde los países deberían ayudarse. Venezuela está aislada del mundo. Por eso, al concluir mi intervención en el día de hoy y al agradecer a este generoso pueblo argentino y a todos ustedes, los panelistas, uno con muchísima experiencia en un área específica como Silvana Giudici, que repito constantemente su inquietud de estar atenta con lo que está ocurriendo en Venezuela a través de la comunicación que debe existir sobre los actos ilícitos que se están cometiendo desde el alto gobierno, como los otros que han venido también dándonos la fuerza necesaria para continuar en esta lucha de la búsqueda de la libertad y la democracia en Venezuela. Estamos prestos para ofrecer nuestras experiencias a lo largo y ancho del continente. Se lo hemos repetido 1000 veces a la Fundación LED y lo hemos hecho, lo hemos cumplido. Y hoy ratifico el compromiso de la Asamblea Nacional de Venezuela y de las diferentes comisiones de trabajo para que podamos en conjunto no permitirle a los tiranos de turno, a los que quieren llevar un régimen castrocomunista a nuestra región, para que hagan leyes como la ley resorte, para que atropellen la posibilidad del trabajo de los comunicadores sociales y, lo que es más importante, que rechacen a nuestros jóvenes que vienen estudiando para servirle a nuestros países desde afuera de las universidades. Es el campo de estudio el que permite que precisamente salgan preparados para informar sobre lo que se tiene que informar. Informar veraz y oportunamente a los ciudadanos de lo que ocurre en nuestro país. Aprovecho y finalizo informándoles que estamos viviendo tiempos difíciles en Venezuela. Los tiempos más difíciles en estos 21 años de tiranía en nuestro país. Y les pido a ustedes que en cualquier escenario que puedan levantar su voz para ayudarnos en la lucha que estamos dando por la libertad y la democracia de Venezuela, lo hagan. Hoy por ustedes, por nosotros, y mañana quizás, ojalá no ocurra, puede ser por cualquiera de los que nos están escuchando. Pasen feliz tarde y seguimos en este importante debate, en este importante conversatorio de nuestra querida y hermana Fundación LED. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Richard. Yo estoy convencido que finalmente los buenos siempre ganamos y la democracia triunfa. Así que tengamos esperanza de eso y tengamos confianza. Le toca ahora al colega Alberto Garay. Alberto, te escuchamos. ¿Qué tal? Está muteado, Alberto. Sí, ahí está. Solicitado. A ver si... A ver ahí. Ahí estamos, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Fundación LED. Un saludo a todos los copanelistas desde aquí, en esta frialdad de estas pantallas, pero que facilitan tanto las cosas hoy día. Voy a tratar de hacer un resumen en tiempo, más o menos rápido, de la Argentina, de los últimos años, para poner en perspectiva de dónde venimos y dónde estamos. La posibilidad de expresarse libremente ha sido en realidad una conquista bastante reciente de la humanidad. Sea en el mundo artístico, sea en la filosofía, sea en las ciencias, sea en la política, sea en la prensa, la expresión siempre estuvo atacada y siempre estuvo amenazada. No obstante, en Occidente, que es donde su protección más avanzó, ella no es uniforme, sino que cada sistema tiene su modo de protegerla, algunos más intensa, otros más débil, algunos varían según el tema de que se trate, pero en todos está respetablemente protegida, por lo menos desde la legislación o desde las cartas fundacionales.
En Argentina, en particular, a partir de los años 80, se produce una notable evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema en materia de libertad de expresión y de prensa. Uno puede afirmar que desde entonces la jurisprudencia sobre esta materia cobra cuerpo y consistencia y define un sistema de libertad de expresión y de prensa amplio que, a mi modo de ver, no había tenido nunca la Argentina en toda su historia. En lo referido en particular a cuestiones de interés público, la prensa y la expresión nunca estuvo tan protegida como lo está en la actualidad. Los habitantes, periodistas o simples particulares pueden criticar abiertamente a los funcionarios públicos por su desempeño sin temor a ser castigados civil o penalmente por sus expresiones. En términos generales, la jurisprudencia inmuniza inclusive las afirmaciones equivocadas o falsas, en tanto ellas no sean exteriorizadas sabiendo que son falsas o equivocadas. Desde ya que este esquema de protección no evita que los ataques a la expresión y a la prensa se sigan efectuando. La intolerancia ha sido una característica de nuestra historia política y ella no se deja erradicar fácilmente. En esas épocas que podemos aludir como la prehistoria constitucional, donde impera la fuerza del más poderoso, cada tanto en nuestra realidad muestra que no está totalmente extinguida. Es de algún modo una vuelta al estado de naturaleza o de barbarie del que la Argentina decidió apartarse cuando sancionó la Constitución Nacional. Sin embargo, quizás aquel otro sistema, el de la barbarie, el del ejercicio crudo del poder, solo testeable cada 4 años, sea el sistema que algunos en la Argentina prefieran. Esta es la discusión que, en mi opinión, veladamente subyace en nuestra sociedad. Una brutal prevalencia del poder del más fuerte sobre el de aquellos que respetan la ley y prefieren resignar el poder propio o parte de él en aras de una convivencia más tolerante y más pacífica. En definitiva, como dijera el zoólogo y etólogo Desmond Morris en su libro El mono desnudo, donde analiza la evolución del hombre, expresa que el hombre en realidad es un producto novísimo y experimental, y con frecuencia los modelos nuevos presentan imperfecciones. Sus principales agobios derivarán del hecho de que sus progresos culturales rebasarán a todos los progresos genéticos. Sus genes quedarán rezagados y tendremos que recordar constantemente que, a pesar de todos sus éxitos en la adaptación al medio, sigue siendo en el fondo un mono desnudo. Obviamente queda mucho por hacer y siempre debemos permanecer alerta. Estar alerta es una forma de defender la libertad de expresión y de prensa. Estar alerta no solo a lo que dicen o hacen los políticos, no solo a lo que dicen o hacen los funcionarios públicos, sino también a lo que resuelve la Corte Suprema y a lo que resuelven todos los tribunales del interior del país. No olvidemos que por variadas razones hay muchos casos que no llegan a la Corte Suprema. Y no olvidemos que los avances sobre la libertad de expresión y sobre la libertad de prensa son bastante comunes, lamentablemente, en muchas provincias argentinas. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo. No solo en cómo se comportan los funcionarios públicos, sino también en cómo se comportan los jueces. Porque son ellos, como integrantes del Poder Judicial, los últimos garantes del sistema de libertad de expresión y de prensa. Si ellos fallan, falla el sistema. Ellos son los contralores de última instancia de la Constitución. Entonces, en esto es imprescindible, como decía, estar atentos y dar a publicidad, dar a conocer qué es lo que pasa para que la gente sepa qué es lo que pasa. Richard recién hacía alusión a la publicidad y a dar a conocer qué es lo que pasa en Venezuela. Bueno, esto de dar a conocer de la publicidad de los actos que realiza el poder es fundamental, y en la Argentina desde el siglo XIX se consideró que era fundamental, tanto, y referido en particular a los jueces, que si ustedes van al volumen número 1 de fallos de la Corte Suprema, van a encontrar allí un prólogo escrito por el secretario de la Corte en 1864, donde sobre este tema
de la visibilidad o visualización, como se dice hoy, o sobre la publicidad de las sentencias, decía la Corte: al lado de la influencia y poder que ejercen sobre la garantía de los derechos y sobre la suerte y organización del país, es necesario agregar la publicidad para levantar ante el Tribunal de la Corte Suprema el poder de la opinión del pueblo, quien a la par que gana en inteligencia con el estudio de las decisiones judiciales, con su censura, hace práctica la responsabilidad de los jueces, los cuales a su vez ganan respetabilidad y prestigio ante sus conciudadanos, según sea la ilustración y la honradez que muestren sus decisiones. Leer esto en 1864 y pensar la actualidad que tiene hoy, realmente es una cosa que impacta, e impacta ver cuáles eran las ideas que nuestros prohombres que hicieron, que construyeron las bases sobre las cuales se edificó luego la República tenían en ese momento. En definitiva, es probable que los ataques a estas libertades continúen. Entonces, si nos preocupa la libertad de expresión, preocupémonos por la libertad de prensa, pues será ella la que visibilizará los ataques contra la primera. Y si nos preocupan ambas, estemos atentos también al comportamiento de los jueces, de todos los jueces. Leamos sus sentencias, controlemos sus nombramientos, pues si ellos fallan, fallará el sistema. Me parece que en nuestro país hemos vivido muchas instancias de las que recordó Richard hace un rato, en el siglo XX y en el siglo XIX también. Hemos ido avanzando en la protección de la libertad de expresión y de la libertad de prensa. Se presentan nuevos desafíos con Internet y en qué medida proteger o no proteger, qué tanto la libertad de expresión y cómo adecuar estas ideas del siglo XIX a la realidad del XXI, con los modelos que se presentan en la virtualidad y en la informática. Pero creo que son todos desafíos que desde lo intelectual vamos a estar en condiciones de enfrentarlos, sabiendo que siempre en el fondo va a estar presente el mono desnudo que cada tanto mostrará su garra y habrá que tratar de controlar. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos, ha sido un placer escucharte. No sé Gracias. si está del Valle conectada o no. Gabriela, ¿vos la tenés No, conectada? no la tengo. A ver. Sí, ya está conectada. Ya A está ver. conectada. ¿Cómo qué otro nombre puede figurar del Valle? ¿Del Valle Canelón? Lobelia. Lobelia. Sí, Lobelia, estoy como Lobelia. ¿Cómo estás? Bueno, un gusto verte, un gusto encontrarte contigo. Bienvenida a nuestro Zoom y bienvenida a Argentino, que sea virtualmente. Te escuchamos, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, y perdonen de verdad los problemas de conectividad que tuve y no pude estar al inicio del foro, porque bueno, en Venezuela, donde vivo, se fue la luz. Eso hoy en día es muy frecuente en Venezuela, y estoy en Caracas, en la capital. Se fue la luz y tuve que correr a otra zona de Caracas donde se había para poder conectarme con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación LEC por esta invitación. Es un honor para mí poder comunicarles a ustedes sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Básicamente, en los últimos años, pero tenemos que señalar que esto es algo que viene ocurriendo ya desde la llegada de Hugo Chávez al poder, porque se planteó como un plan, como una estrategia y una política de Estado, lo que llamó hegemonía comunicacional, que no era otra cosa que hacerse de los medios de comunicación, de dominar todo lo que es los medios de comunicación, el espectro radioeléctrico, y pues empezaron al principio con la llegada de Hugo Chávez. Hubo como una especie de